materiales, ¿verdad? Yo encuentro que son elementos fundamentales en la obra de este arquitecto extraordinario que es Antoni Gaudí. Sempre i pels segles dels segles. Amén. El sol baixa ben al llit. Hallo. Al concluir los estudios de arquitectura tenía una visión clara de que quería venir a estudiar ingeniería al Politécnico de Zúrich. La idea de la tesis está basada en el hecho de estudiar de qué modo y a través de la ruptura de determinados vínculos, estructuras espaciales pueden pasar a ser estructuras lineales. ¿Te gusta? Sí. Uno vive en un mundo en el que hay una ambivalencia, por una parte una noción puramente artística y por otra parte la disciplina que se deriva del estudio de las ciencias exactas como pueden ser la matemática y la mecánica.
En realidad lo que ocurre es que estas ciencias son disciplinas que requieren un alto grado de virtuosismo para entenderlas entonces como auténtico arte. Es decir, uno tiene que trabajar durante muchos años en el campo de la mecánica o en el campo de la física o en el campo de la matemática para entender que efectivamente son también ellas puras creaciones del espíritu humano, es decir, son interpretaciones de la naturaleza a través de modelos empíricos o son nociones abstractas del funcionamiento de cosas que todavía no se conocen porque o no se pueden ver o no se pueden tocar. Y en síntesis vienen del impulso de crear modelos, ¿verdad?, del funcionamiento del cosmos, por ejemplo, es decir, tienen que ver con la cosmología y son ciencias que derivan de la filosofía pura. Al final de la tesis, ¿verdad?, yo creo que había alcanzado suficiente grado de madurez para darme cuenta que en efecto la esencia de todo el trabajo que se había hecho estaba más bien en ver la familiaridad cristalina de determinadas formas con formas naturales y de descubrir en cierto modo que en el fondo el orden que existía en la tesis era solamente el reflejo del orden que existe en la naturaleza, que existe en cada una de las plantas, que existe en las flores de diente de león, que existe en el proceso de apertura de las yemas de los árboles y que existe en las hojas de las palmeras, que existe en las flores, en los cactus que se abren y se cierran todos los días. En ese sentido es naturalmente un sentido casi panteísta de la existencia de la divinidad en todo. Es decir, vivimos en un mundo en el que todos son cristales, vivimos en un mundo en el que todo es orden, en el que todo es concierto, en el que nada se mueve por casualidad. Es decir, un poco es el reflejo de una frase de Einstein que decía: Dios no juega a los dados, es decir, Dios no juega con el azar, sino que todo es el producto de un orden preciso y de unas reglas de comportamiento que van a lo mejor hasta hasta las fronteras de lo inaccesible, y al mismo tiempo que hacen que no solamente aquello que vemos sea bello, sino que aquello que no vemos sigue siendo bello hasta casi el infinito.
en un determinado momento me interesaban aspectos mecanicistas del funcionamiento del cuerpo y cuestiones de equilibrio. Por ejemplo, el hecho de vivir en un universo gravitatorio en el que para cualquier movimiento de los brazos necesitamos la contribución de los músculos y del sistema motriz, ¿verdad? Me parecía que podría ser interesante el estudiar ese aspecto bien preciso, es decir, haciendo abstracción de cualquier otro aspecto e intentar ir a la síntesis del modo como la columna vertebral, por ejemplo, funciona. Es decir, y aquello que es el peso del torso, de las vísceras, ¿verdad?, está representado por cubos de mármol. En lo que son el cuerpo de la vértebra son dos puntitos o dos conos, y las apófisis y los músculos están hechos pues de pequeños usos de acero con unas bolitas que los aguantan al cable. En una segunda fase pasé al estudio de la descomposición del torso o del giro, es decir, introducir al problema de la pura estática la idea del movimiento, por ejemplo, el movimiento torsional. ¿Qué quiere decir el movimiento torsional? Pues que la columna vertebral, quedándose en vertical, da un giro y permite que todo el cuerpo se articule y gire alrededor de un eje vertical. El siguiente paso consistía en un desplazamiento o una dislocación de los elementos unos respecto a otros, en el sentido de decir que en vez de estar soportados en vertical iban a estar soportados siguiendo una línea oblicua. Esto crea una tensión adicional que implica un movimiento, porque las fuerzas son movimientos cristalizados, es decir, las fuerzas no son elementos estáticos en el sentido de la estabilidad que podría motivar la inmovilidad, sino que son elementos estáticos o estables de movimientos potenciales. Es decir, nada se mueve, pero en el momento en que se cortase una ligadura, el movimiento se produciría. Estos son los elementos que son la génesis ideológica de otras construcciones, como puede ser el puente del Alamillo. Efectivamente, yo creo honestamente que nunca hubiese podido llegar a el puente del Alamillo sin haber hecho estas esculturas antes. Edificios públicos son aquellos que están dedicados a todo el mundo, sean estaciones, puentes, sirven. Es uno de los pocos recursos que tenemos hoy para dignificar nuestras ciudades, en particular la periferia de nuestras ciudades. Es decir, el hecho de construir un puente significa mucho más que simplemente unir dos lugares, significa dignificar fundamentalmente el lugar y a través de la unión permitir el drenaje y la circulación alrededor. Yo he pretendido incluso crear puentes que sean, además de un vínculo de unión, que sean también ellos mismos un lugar.
yo reconozco que el puente es un elemento vivo y que está todavía sujeto a la posibilidad de desarrollo, sea a través de la innovación del aparato técnico, sea a través del estudio del aparato formal del puente. Entonces, mi búsqueda y mi análisis se ha limitado exclusivamente al aspecto más íntimo y más interno del puente, que es su sistema estático. De la serie de puentes en arco que he hecho, el primero es el puente de Mérida, en el que aparece un arco simétrico con un tubo de torsión y los dos tableros en voladizo a ambos lados. En el puente de Ondarroa introduje una variante que era hacer una situación asimétrica entre el arco y el tablero, creando un tablero de torsión con el tráfico rodado a una parte, peatones y peatones cara al mar en una especie de gran balcón. El siguiente paso significativo fue el puente de Ripoll.